Muy buenas tardes a todos, a los que estáis aquí en la mesa en Vallvidrera, a los que nos escucháis online. ¿Nos escucháis bien? Sí, se escucha bien, perfecto. Y a los que lo veis en diferido, espero que hayáis tenido todos muy buena entrada de año. Nos reencontramos después de la pausa navideña. Como habíamos dicho, hemos estado viendo durante el mes de noviembre y diciembre el existencialismo alemán y hoy empezaremos ya con el existencialismo francés, con Jean-Paul Sartre. David, tienes la Bueno, palabra. primero pues muchas gracias a todos, gracias a los que nos atienden desde diferentes lugares y a los que están en esta mesa sentados, creo que viene otra persona más. Para mí ha sido un placer todo lo que estoy haciendo y estoy descubriendo cosas muy nuevas. A veces a uno tienen que ponerle tareas para uno aprender más cosas. O sea, de verdad que interesante todo esto. Como dice Gemma, hemos visto, para hacer como un pequeño resumen de comienzo, comenzamos a ver a Kierkegaard y su manera de trabajar el tema. Después hemos visto a Heidegger y Jasper, que son los grandes autores alemanes sobre el existencialismo. A pesar de que Heidegger negó siempre que él fuera existencialista, toda la base de, sobre todo en Ser y Tiempo, va a conducir a Jasper y después va a conducir a Sartre, como lo veremos más adelante, a desarrollar y a plantear la filosofía existencialista. Eh, Permítame entonces comenzar colocando, si aquí el apoyo técnico me permite, colocar la presentación. Ustedes saben que esto tiene tecnología de última generación. Listo. A ver. Correcto. Perfecto. No, perfecto no. Volvamos. Ahora sí. Sí. Todavía no se ve. Ahora sí. Redúceme quizás las pantallitas para poder ver completo, que tú lo hiciste la otra vez y quedó muy bien. Ahí mismo. Déjalo así. Bien, hoy vamos a tratar con Jean-Paul Sartre. Yo creo que Sartre, yo creo que Sartre es uno de los autores más conocidos a nivel de público educado, pero también de público en general. Es un hombre que suena y todo el mundo tiene alguna referencia de él. Tiene un problema, y lo digo de entrada, y es que su obra es tan vasta y abarca tantos temas distintos y tantas disciplinas distintas que por obligación tuve que hacer una especie de disección y mantenerme centrado en el tema de las grandes cuestiones del existencialismo, tal como él lo formuló. Pero incluso eso tiene el problema de que en la última etapa de su vida él también le hizo cambios. Entonces estamos enfrentando a un autor complejo en todos sus aspectos. ¿Qué tenemos con Sartre? Nace en una familia relativamente acomodada en términos económicos. Eso le permite ir a la Escuela Normal Superior, que es una escuela de élite en Francia, todavía lo es hoy en día, y en 1929 obtiene su doctorado en filosofía. Precisamente en las aulas de la Escuela Normal de Superior va a conocer a Simone de Beauvoir, que va a ser su compañera el resto de su vida. La pareja Sartre-Simone de Beauvoir va a ser una especie de paradigma de pareja, rompiendo muchos de los esquemas, rechazando la idea del matrimonio convencional, pero una fidelidad tremenda. Yo creo que ahora comenzando puedo hacer una anécdota muy bonita, que la primera vez que la leí me afectó mucho emocionalmente. Cuando Sartre muere en el hospital, en la cama, Simón se acostó a su lado y lo abrazó. Y hubo una enfermera que le llamó un poco la atención y le dijo que tuviera cuidado porque una de sus piernas creo que tenía gangrena y que a lo mejor le podía afectar. Y ella dijo que no le importara, que la dejaran solo. Y se quedó un buen rato con él abrazándolo. O sea, estas expresiones como de amor hasta el último límite. Ese es Simón de Beauvoir.
Uno de los problemas que tenemos al tratar a Sartre es que Simone de Beauvoir se merecería toda una conferencia sola, pero hemos tomado un camino y unos autores, pero Simone de Beauvoir merece un estudio aparte, independientemente de Sartre. Aunque ellos trabajaron intelectualmente muy llevado de la mano uno del otro, ella es un astro con luz propia. No es el caso, por ejemplo, de Heidegger, que tú encuentras una esposa que lo apoya en muchos aspectos, es Jasper, cuyo matrimonio le ayudó tremendamente en la vida. Eso es Kierkegaard es diferente porque fue la imposibilidad de una relación estable lo que va a llevar a escribir. Pero en el caso de Sartre y Simone de Beauvoir, ambos brillan con la misma altura. Si no hubiesen estado juntos como quiera, ambos brillarían. Perdón. Ok. Un texto que va a marcar su vida va a ser un texto de Henri Bergson, titulado Ensayo sobre los datos inmediatos de la conciencia, prácticamente el inicio de su reflexión filosófica sobre el existencialismo parte de ese texto, aunque por supuesto ya integrando a Heidegger, a Jasper y a otros autores. Tras cumplir el servicio militar, fue nombrado profesor del Liceo de El Havre. En el 33 marcha a Alemania y recibe el influjo de Husserl y Heidegger. Y regresa a Francia en el 35. O sea, dura 3 años, curioso, son los primeros años del nazismo, pero lo que vaya es a sentarse en las aulas universitarias y en la biblioteca a estudiar, a leer y a atender a clases, sobre todo de Heidegger. Y regresa a Francia con una sólida formación en fenomenología y el existencialismo de Ser y Tiempo. O sea, prácticamente Ser y Tiempo le va a marcar su trayecto. Incluso va a publicar una obra, El Ser y la Nada, que es su interpretación de Ser y Tiempo con los aspectos que él va a destacar. Entre el 36 y el 38 publica varios ensayos. El más famoso de todos es su novela, que no es un ensayo, es una novela, La náusea, y digo que es al estilo de Kierkegaard porque es un intento autobiográfico de su experiencia, de lo que viví, que era lo que acostumbraba a hacer Kierkegaard. Y va armando su propia interpretación de lo que aprendió en Alemania. La guerra lo envuelve en el 39, los alemanes lo encierran en un campo de concentración, dura unos meses. Por favor, son campos de concentración muy diferentes a los campos de exterminio de la población judía, gitana, de otros. Eran más unos centros de prisión, por supuesto, no era un hotel de 5 estrellas, pero indudablemente cuando digamos campo de concentración no era lo mismo los prisioneros políticos franceses y de otras nacionalidades. Españoles, hubo campos de concentraciones con muchos españoles. Es nombrado profesor de filosofía en el Liceo Condorcet cuando sale y se involucra plenamente en la resistencia francesa frente a la ocupación nazi. Eso lo lleva a radicalizar su pensamiento hacia el marxismo. En esos años va a recibir mucha influencia del marxismo porque el marxismo fue un núcleo ideológico fundamental en todo lo que tuvo que ver la resistencia francesa. Pero no abandona el existencialismo, sino que sigue trabajando en el mismo. En ese periodo, siendo profesor de un liceo y participando clandestinamente en la resistencia, Sartre escribe casi de manera compulsiva muchas obras de teatro y va armando sus ideas filosóficas hasta publicar su obra cumbre, que es El Ser y la Nada, en el año 43, que es el equivalente en importancia a Ser y Tiempo. Si hay dos obras que filosóficamente hablando requieren rigor, pero que vale la pena si algún día alguien quiere asumirlo, es leer Ser y Tiempo y Ser y la Nada. Son como dos grandes bloques sobre los cuales se va a constituir gran parte del pensamiento existencialista. En el 46, después de la guerra, publica un libro relativamente pequeño titulado El existencialismo es un humanismo. Obra que recomiendo para todo el que quiere entender los parámetros del existencialismo de Sartre. Se deja leer fácil porque él lo elaboró con un afán más divulgativo de todo el que se preguntaba sobre el problema, si no desea sufrir la densidad filosófica del ser y la nada.
yo recomiendo El existencialismo es un humanismo. Y aparece gratis en internet. Ustedes lo pueden bajar, imprimir si quieren, porque no son tantas páginas. Y es a través del existencialismo es un humanismo que el existencialismo francés, el existencialismo de Sartre, va a llegar a España, va a llegar a Estados Unidos y América Latina. Ojo, con España un comentario especial. Recuerden que Ortega también fue a Alemania a estudiar. O sea que hay una beta del existencialismo que viene por Ortega, pero por un contacto directo con Heidegger. Y en el caso de Unamuno, que también lo veremos, hay una influencia de Kierkegaard que Unamuno la reconoce y que la trabaja. La lectura del texto de Sartre, El existencialismo es un humanismo, es más provechosa si se lee a la vez la carta sobre el humanismo de Heidegger, que tiene su origen en una carta dirigida a él por Jean Beffron desde París en el año 46, que fue publicada por primera vez en el 47. O sea que tenemos dos textos, El existencialismo es un humanismo de Sartre en el 46 y al año siguiente Carta sobre el humanismo de Heidegger. Yo creo que es provechoso, si ustedes tienen tiempo, leerse ambas obras, son obras pequeñas, leerse ambas obritas porque aporta mucho a reconocer e identificar lo que fue el surgimiento del existencialismo con la fuerza que lo conocemos hoy en día. A partir del 43, la fama mundial de Sartre está en auge y en adelante es considerado como el jefe del existencialismo ateo de la Escuela de París. Ese epíteto se lo pegaron por mucho tiempo. Él era el jefe del existencialismo ateo de la Escuela de París. Cuando veamos otros autores existencialistas de confesión cristiana, notaremos cómo eso fue todo un tema de establecer distinción entre unos y otros. El triunfo resonante que había logrado ya sus libros, traducidos a varios idiomas, le permitió abandonar la enseñanza en 1945. Yo tengo un amigo mío en esta mesa que está esperando que lo jubilen de la docencia. Bueno, Sartre lo logró antes, publicando muchos libros y haciéndose famoso, para dedicarse de lleno a su labor creadora. A partir de entonces, él no volvió a las aulas formalmente, sino que daba conferencias. Y todas sus conferencias se llenaban, sobre todo de jóvenes. Funda en el 45 con Merleau-Ponty la revista Los Tiempos Modernos, pero también va a fundar otros periódicos más adelante. Él va a estar siempre metido en ese tema de publicidad y de promoción. En los años 50 y parte de los 60 se moverá entre una defensa del marxismo, pero siempre rechazando el estalinismo, y su perspectiva dogmática, la del estalinismo. Sartre defiende que el verdadero revolucionario, al escoger la revolución, no combate por la conservación de una clase, sino por la supresión de las clases y reclama la unificación de todos los grupos étnicos y clases en la unidad de todos los hombres. Se va a hacer un lema que él va a defender mucho en el seno de las discusiones marxistas. Él va a rechazar muchos de los presupuestos marxistas sobre clases sociales, etcétera, y va a defender esta especie de unidad de todos los hombres y mujeres de todos los niveles y clases sociales. Sartre disfruta de una gran popularidad a escala mundial, tanto como literato, como filósofo y conferencista. Donde quiera que brindara alguna charla, el local se llenaba a plena capacidad, básicamente de jóvenes y militantes políticos. Su apoyo inicial a la Revolución Cubana fue un hecho muy destacado. Ella y Simón, estuvieron en los años 60 en Cuba, comenzando la revolución, y hay muchas fotos de ellos, no solo con Fidel, el Che, sino también los llevaban a pescar. Ellos duraron varios meses en Cuba. Y él, pues imagínate, para la Revolución Cubana se convirtió en un gran promotor de la misma, sobre todo en Europa, en toda la gente que le seguía. Una persona muy crítica, muy reflexiva. Eso fue maravilloso. Hay libros dedicados solo a ese famoso viaje. Sartre envió el 14 de octubre del 64 una carta a la Academia Sueca. Él se olía que lo iban a escoger como Premio Nobel de Literatura, pidiéndole que no le incluyeran entre los posibles ganadores, ni ese año ni tampoco en el futuro. Lo que pasa es que ya lo habían escogido y ellos se negaron a cambiar el veredicto. Muchos dicen que su misiva llegó con un mes de retraso porque ya estaba escogido como premio Nobel y él simplemente cuando lo anunciaron, él rechazó irlo a recoger.
Es algo importante en el 64. Un Sartre diciendo que no iba a recoger el Nobel. Recogió sí el aporte económico. Algunos se lo sacan en cara, sí, porque una cosa no es la otra, tú sabes. Estaba ese cheque esperándolo ahí y le dice, tráiganlo para acá, que no pasa nada. Ay. Siempre tomó partido, nunca fue indiferente a ninguna causa social, cultural o política. Fue además un activista social, un intelectual práctico, un agitador de masas y un eterno profesor de jóvenes, pero fuera de los muros académicos. Desde los años 40 en adelante, nunca aceptó volver a la academia, sino que lo que hacía era, daba charlas consecutivas durante varios meses y eso se llenaba. Sartre tuvo, hay que decirlo, éxito como intelectual, pues sus libros se leían, circulaban y se vendían, y sus conferencias se llenaban. ¿Acaso por la empatía que siempre mantuvo con su público y con los jóvenes? Muchos lo consideran como el gran maestro de los jóvenes franceses y europeos de esos años. Fue profeta de su tiempo, fue famoso en vida y quizá uno de los últimos intelectuales populares. Se calcula que fueron 60.000 personas a su entierro. Alina, el año anterior, me llevó a su tumba. Están juntos él y Simón de Beauvoir en esa tumba, en el cementerio de Montmartre. Y es impresionante, la tumba está llena de corazoncitos, papelitos, de estos posts, que claro, con el cuestión se caen, se pierden y vuelven a colocarlo, muchas flores, y según nos contaron en el cementerio, siempre hay muchas flores, hay muchos posts y muchos comentarios bonitos. Es como una tumba de referencia de lo que fueron ellos dos como pareja. Ella murió 4 o 5 años después de él y están juntos los dos. Es bonito. Tú sabes, son como de esas tumbas, como la de este amigo nuestro, de Alberto Magno, que tú sientes que hay como una energía en torno a eso. Entonces, efectivamente, o sea, fue bonito ver esa tumba y estar ahí, porque hay como una energía muy positiva. Vámonos con el existencialismo de Sartre, a lo que vinimos. Yo no sé si ha gustado, pero hasta ahora de todos los autores he dado como un contexto biográfico que más o menos ayude. Comencemos con él. Bueno, en sintonía con este ciclo de exposiciones sobre los principales existencialistas, debo seccionar la obra de nuestro autor para centrarme en 2 de sus obras de los años 40. El ser y la nada y el existencialismo es un humanismo. Si me meto más allá de eso, duramos aquí hasta mañana. Y además, yo creo que tengo que ser fiel a lo que se me solicitó, que es mantenerme en el carril del existencialismo. Porque Sartre va más allá del existencialismo incluso y tiene muchos aspectos aparte del filosófico. Y yo creo que si podemos hacer algo importante en esta cadena de conferencias, vamos a centrarnos en estas 2 obras. El problema de partida, semejante a Heidegger y Jasper, es la cuestión del conocimiento, la relación sujeto-objeto. Sartre afirma que el pensamiento moderno, y cuando se habla del pensamiento moderno, se habla del pensamiento que se va desarrollando a partir de Hobbes, Locke, Hume, todos estos autores hasta el siglo XX, ha intentado suprimir con cierto éxito en el campo de la fenomenología la diferencia entre lo interior y lo exterior. Ese es un juicio que le emite muy interesante porque él va a tratar de provocar una ruptura de esa unidad por motivos que él va a exponer, sobre todo el problema de la nada. Entonces él dice, el pensamiento moderno ha fusionado nuevamente esa relación entre lo interior y lo exterior. Ahí, por supuesto, Kant juega un papel importante cuando plantea de que nuestro conocimiento es fenoménico. No conocemos la realidad tal cual es, sino tal como nuestros sentidos y nuestro intelecto es capaz de percibirla. Continúa Sartre diciendo, esta supresión de la concepción del fenómeno dio lugar a un equilibrio o equivalencia natural entre ambas realidades, la interior y la exterior, constituyendo al fenómeno como lo que verdaderamente ha sido siempre, un absolutamente indicativo de sí mismo. Es en el fenómeno donde se habla, déjeme decirlo en lenguaje más sencillo, de la conciencia y de los objetos.
es el sí mismo inmediatamente. Y es frente a eso que Sartre va a comenzar a desarrollar su argumento en el ser y la nada. Según esta interpretación monista de la fenomenología, propia de la modernidad, recordemos a Hegel, recordemos que en Hegel lo real es igual a lo ideal y lo ideal es igual a lo real. Se dice fácil, pero tiene implicaciones poderosas eso. Tanto la potencia y el acto, recuerden a Santo Tomás de Aquino y Aristóteles, tanto la potencia y el acto como por otra parte la apariencia y la esencia se reducen a un solo momento real, el fenómeno, tal y como se manifiesta ante nosotros. No hay distinción entre acto y potencia, entre apariencia y esencia. Lo de apariencia y esencia es importante destacarlo porque viene de la filosofía griega. Los primeros pensadores griegos afirmaban que llegar al ser de las cosas implicaba superar, trascender la apariencia. Ellos suponían que el conocimiento, piensen en Platón, lo que percibe es apariencia y tiene que hacer un esfuerzo de ir acercándose a lo real. Hay dos figuras que utilizamos mucho los maestros de filosofía. La de la cebolla, de ir quitando capa por capa, buscándolo, o el concepto de aletheia, que es algo relacionado a la cultura antigua, cuando la gente viajaba en caballos y la polvareda se colocaba, sobre todo las mujeres, se colocaba como un paño, un velo translúcido que permitía ver, pero que evitaba que se te llenara la cara de polvo. Entonces la imagen de la filosofía es correr ese velo. Es decir, hay una imagen muy bonita que se utiliza mucho, correr el velo para ver lo real, de la apariencia hacia lo real. Según Sartre, en la fenomenología, en el pensamiento moderno, todo eso se unifica. No hay esa distinción entre una cosa y la otra. De este modo, a la manera de la modernidad, el acto no oculta la potencia ni la apariencia a la esencia. Al percibir de manera inmediata, recuérdense que mencioné el libro de Bergson, apariencia y esencia es la misma cosa, acto y potencia es la misma cosa. Sino que por el contrario, se manifiestan mutuamente quedando reducidas tan solo a una parte que da presencia y realidad al fenómeno en sí mismo. De alguna manera, él está elaborando esa crítica. Estamos hablando del ser y la nada. Él está elaborando esa crítica a la fenomenología que se ha emparentado con lo que él llama el pensamiento moderno. El existencialismo devela entonces que no es posible tal monismo. Claro, el existencialismo tal como Sartre lo interpreta. Que no es posible ese monismo. Según Sartre, no hay que olvidar que el fenómeno está en un continuo movimiento, pues se encuentra ubicado en un espacio y tiempo determinado. Esa línea de pensamiento la va a desarrollar Jasper, recuérdense de Jasper, y va a decir que al final el acercamiento inmediato de la conciencia a la realidad da como resultado la ciencia. La ciencia es ese conocimiento inmediato. Lo único que en Sartre no va hacia la ciencia, sino que al estar todo ubicado en un espacio y tiempo determinado, las cosas están en transformación, están en movimiento. Por lo tanto, no es cierto que se pueda percibir la realidad sin tomar en cuenta la potencia y el acto, la esencia y la apariencia. Su posición, la del fenómeno, según Sartre, en la realidad hace que su aparente finitud se convierta en una infinitud de manifestaciones que se superponen al propio fenómeno, con lo que de nuevo se está abriendo paso a un nuevo dualismo fenomenológico. Esto va a ser importante sobre todo con la libertad. La discusión de la libertad va a estar muy fundamentada en el hecho de que es cierto que es una percepción finita, pero que se abra una infinitud de posibilidades. El tema de la finitud de la percepción, que viene de Kant también, hay que volver a Kant siempre, aunque yo no lo mencione, plantea el hecho de que el ser humano solo le es dado a conocer aquello que es finito.
nuestros sentidos y nuestra razón solamente puede captar cosas que tienen límites. Frente a lo que no tiene límites, no somos capaces de conocer. Lo ilimitado nos resulta incognoscible. Tenemos que tener límites. La taza tiene unos límites. El micrófono, las cosas tienen un límite. Y el conocer implica entender esa cosa en sus límites. Pero él dice que indudablemente los fenómenos, como él lo dice, se convierten en una infinitud de manifestaciones que se superponen al propio fenómeno. Así, la aparición, que es finita, la conciencia que se abre al objeto, a la realidad que conoce, se indica a sí misma en su infinitud, pero exige a la vez, para ser captada como aparición de lo que aparece, ser trascendencia hasta el infinito. Esa es una apuesta que hace Sartre. Por supuesto, repito, él detrás va a tener el tema de la libertad, de la posibilidad de la libertad. Entonces se requiere que la finitud de esa aparición inmediata dé paso a la trascendencia hasta el nivel del infinito. Y esa idea va a llegar incluso a un autor que le he dedicado mucho tiempo, que es Emmanuel Levinas, donde eso va a jugar un papel importante. Y él utiliza ese mismo término, infinito. Es el infinito. La posibilidad de no encasillar, reducir, encerrar en la finitud. La apertura nuestra hacia las cosas. Surge una pregunta que aún complica un poco más la situación de la conciencia frente al fenómeno. ¿Qué es lo que da ser a las manifestaciones que se constituyen el fenómeno en sí mismo? Reconozco que a los que no están familiarizados con filosofía son de ese tipo de preguntas que te queda como es, en qué punto me perdí. ¿Qué es lo que da el ser, la consistencia de que existe, a las manifestaciones que constituyen el fenómeno en sí mismo? ¿Qué es lo que le da la esencia, no la esencia, perdón, que lo constituye como ser, como algo existente? Déjame volver sobre esa pregunta de una manera más sencilla. O si se quiere, ¿es lo mismo el fenómeno del ser que el ser del fenómeno? Es decir, ¿es lo mismo la experiencia fenoménica del ser, de que se me manifiesta mi conciencia, que el ser mismo del fenómeno? Es decir, el ser que se me devela, que se me abre a mi conciencia y me aparece, ¿es de la misma naturaleza que el ser de los existentes que me aparece? Esta pregunta se resumiría, y espero que aquí no haya problema con esta, ¿es lo mismo la esencia que el ser? Es lo mismo. Es lo mismo el yo encontrar el ser como manifestación que se me abre, que se me devela a mí, que la esencia de ese mismo ser. El ser, al igual que la esencia, no se encuentra en el objeto. Eso sí es complicado ya. No se encuentra en el objeto, sino que es el sentido de dicho objeto, o si se quiere, la razón de la serie de apariciones que desvelan al fenómeno en cuestión. Ahí Sartre está dando un salto hacia adelante y se plantea que el problema no está en el objeto mismo, sino en la interpretación que hacemos. Claro, recuérdense que Sartre está en un momento filosófico donde la hermenéutica cobra una gran fuerza. Y la hermenéutica, en teología se explica mucho, la hermenéutica gira en esa dirección. Al final estamos hablando de que no nos queda otra que interpretar lo que se nos manifiesta. Interpretarlo. Claro, hay interpretaciones e interpretaciones. La razón de la serie de apariciones que desvelan al fenómeno en cuestión. Así pues, el ser permanece como la condición de todo desvelamiento. Ser para desvelar. Las cosas se manifiestan para ser desveladas por los seres humanos. En otras palabras, lo que nos encontramos como el ser es ser en cuanto se nos manifiesta a nuestro conocimiento. Una forma simple de decirlo. Lo que conocemos es lo que es porque está abierto a que lo conozcamos. Yo recuerdo que, creo que en la primera o en la segunda, se tocó el tema misterio.
Y yo estuve haciendo una investigación sobre eso, pero eso lo hablaremos en otro momento. Con Kierkegaard, sí. Con Kierkegaard salió el tema del misterio, yo lo tengo anotado por ahí. Con la trascendencia y el Sí. misterio. Entonces, aquí no hay misterio. Aquí lo que hay es que la naturaleza misma de las cosas que se nos manifiestan es el que se nos manifiesten para que nosotros la conozcamos, la desvelemos. La realidad que nos rodea no es un misterio. Digamos que se ofrece libremente, se abre, es su naturaleza abrirse a nuestro conocimiento. Esta condición, el ser para desvelar, no implica que el ser del fenómeno se encuentre escondido tras el fenómeno del ser. Eso no quiere decir eso, no está escondido. La hermenéutica no es encontrarlo escondido. Por el contrario, el ser del fenómeno, aunque coextensivo al fenómeno, escapa de su condición fenoménica, fundando y desbordando el conocimiento que de él se tiene, es decir, de su conocimiento como fenómeno exterior. Va más allá de lo que se nos manifiesta, no como algo misterioso, no como algo escondido, sino algo que trasciende el mismo fenómeno. La conciencia, entonces aquí ya entra la conciencia como tema, la conciencia como el fenómeno es en tanto que es y no en tanto que es conocido. En otras palabras, tanto la conciencia como el fenómeno son sin necesidad de ser conocidos, pero a diferencia del fenómeno, la conciencia solo puede ser conocente si es conciencia de algo y a su vez de sí. Es decir, si su es se funda en algo exterior a ella y en ella misma, dado que en sí no tiene contenido alguno. La conciencia en Sartre es puro vacío. Es puro vacío. Radicalícenlo. Los seres humanos, en cuanto a seres humanos, somos puro vacío. Nos constituimos en la medida en que percibimos cosas. Y nuestra conciencia es conciencia en cuanto es conciencia de algo. Y al mismo tiempo, ese ser conciencia de algo nos permite reflexivamente entendernos como conciencia. El vacío absoluto. Somos el vacío absoluto. Solamente somos conciencia en la medida en que somos conciencia de algo, en la medida en que conocemos algo. Y ese conocer algo nos permite dos cosas: conocerlo, constituirnos como conciencia y reflexivamente sabernos como conocer. Pero tiene que haber algo. ¿Y entra en esta conciencia de algo la conciencia de yo? No, el ego es un epifenómeno que no corresponde a la conciencia misma. Incluso él va a criticarlo. Él dice, es una de las aberraciones más grandes de la cultura occidental, el énfasis en el yo, en el ego, lo llega a trabajar. Por lo dicho en la anterior diapositiva, la conciencia es mucho más que un conocimiento vuelto sobre sí, aunque este estado sea condición indispensable para su conocimiento, pues depende de la exterioridad para poder ser lo que es conciencia. Si no hubiera exterioridad, no podíamos ser conciencia, ni podíamos ser conscientes de nosotros mismos. Esto creo que lo digo más adelante. Esto que algunos pretenden de llegar a un estado de nirvana o de reflexión profunda, donde dejar la mente en blanco, Sartre se moriría de risa, de que si dejas la mente en blanco dejas de ser. Te apagas, no existe. La única forma de ser conciencia es ser conciencia de algo. Eso de que vacío mi conciencia, te apagaste. Bueno, bajamos los breakers y ya, no existes. Ser consciente es siempre ser consciente de algo. En resumen, toda conciencia es conciencia de algo, de un objeto trascendente que está fuera de mí, y obtiene conciencia de sí en cuanto es conciencia de ese objeto. La conciencia es pura transparencia. Es una expresión muy bonita en él. La conciencia es pura transparencia. Todo, mire qué lindo lo dice, todo ligereza y traslucidez. Es ligero, translúcido, no tiene nada que haga sombra. La conciencia es limpia completamente, no tiene nada. Pasa a ser algo cuando conoce algo.
y ese algo lo constituye como tal. Es un simple fenómeno, en el sentido particular de que ser y fenómeno no hacen más que uno. No puede ser, por tanto, más que conciencia de ser, conciencia de un objeto, que es trascendente a las conciencias que la captan y en el que se encuentra su unidad. Y la unidad de las conciencias está además garantizada en el flujo perpetuo de las mismas como síntesis de conciencias pasadas y de la conciencia presente. ¿Qué fue lo que tú me dijiste, no? Tú me dijiste algo que me llamó sobre todo. Tú llegaste a afirmar una vez delante de mí de que la conciencia como tal no envejece, ¿verdad? Me dijiste, bueno, Siempre es presente. siempre, eso es Sartre. Es un flujo perpetuo donde no hay pasado, no hay futuro, es un flujo permanente, pero presente. Tú dijiste muy bien, no envejece. La conciencia no envejece. Sartre firmaría contigo esa afirmación. No envejece. Es un flujo perpetuo de la misma como síntesis de conciencia pasada y de la conciencia presente. Introducir pues en ella un yo, introducir en la conciencia un yo que no es objeto ni conciencia, sería negar su cualidad translúcida. El yo nos hace daño, porque es una mancha que metemos dentro de lo translúcido de nuestra conciencia. Pero ¿quién es el que conoce, entonces? En Sartre. En Sartre, tú al conocer, descubres que eres conciencia de eso que conoces y de ti mismo como conocente. Pero lo que conoce es el yo. No, el yo es una mancha en último término. No es objeto ni conciencia. Sería negar su cualidad translúcida. O sea, la conciencia, él utiliza varios adjetivos. Ese adjetivo es muy bonito, el de translúcido. Es algo totalmente transparente. El yo es algo que le hace daño a la misma conciencia. Por eso no hay que olvidar todas las reflexiones que hay sobre el tema del ego, como el yo, etcétera. Poner en ella un centro de opacidad. Mira, él lo dice muy claro. Meter el yo es meter opacidad en la translucidez de la conciencia. Y se abandonaría ese punto de vista original y profundo que hace de la conciencia un absoluto no sustancial. Entonces el yo pasa a ser un concreto que detiene ese flujo, que lo vuelve opaco. Eso ameritaría todo un estudio aparte. Pero indudablemente el yo y la consecuencia su ego va en contra de la reflexión sartreana. Partiendo de los fenómenos, Sartre afirma que hemos sido conducidos a postular dos tipos de ser. El ser en sí, que son las cosas, y el ser para sí, que es la conciencia. Hay un tercero que va a salir luego. Pero dice, es básicamente eso. El ser en sí son cada una de las cosas que se nos presenta la conciencia. Y el ser para sí, que es la conciencia como tal. Tal es la división sartreana de las dos categorías fundamentales de ser sobre que gira toda su ontología. La ontología completa de él gira en torno a eso. A los seres en sí, que son los objetos, las realidades que conocemos, y el ser para sí, que es la conciencia misma. El concepto de ser se halla así escindido en dos regiones incomunicables, porque son de diferente naturaleza. Ni los seres en sí tienen la naturaleza de la conciencia, ni la conciencia tiene la naturaleza de los seres en sí. Sobre la nada y la libertad, bueno, ya a partir de aquí me salgo un poco de la parte epistemológica, para no aburrirlos tanto, y nos metemos con otros temas colaterales del existencialismo. Sobre la nada y la libertad, la naturaleza humana, señala Sartre, el ser por quien la nada arriba en el mundo es un ser en quien, en su ser, está en cuestión la nada de su ser. Vamos a decirlo de manera más bonita. La nada aparece en la realidad como expresión de la conciencia de cada uno de nosotros a la hora de percibir el mundo que nos rodea. Entonces, la nada no está en ningún otro sitio, sino en el interior mismo de lo que somos como seres en sí. Este ser es el hombre.
como somos seres en sí, Para sí. No, Ah. ser en sí son los objetos. Ser es ser para, para sí. sí. Para sí. Este ser es el hombre, el famoso Dasein de Heidegger, ¿se acuerdan? En el seno del cual se da un proceso nihilizante. O sea, el ser para sí está llamado a la nada. Solo en la nada va a poder encontrar la posibilidad de la libertad, pero solo en la nada es capaz de abrirse a conocer las cosas que se manifiestan a la lucidez, a lo que él conoce, y que hace aflorar la nada en el mundo. Y la posibilidad para la existencia humana de segregar la nada se llama la libertad. Si no fuéramos constituidos por la nada, no habría la posibilidad de la libertad. ¿Por qué? Porque los seres en sí no tienen libertad. Y la libertad que es propio del ser para sí es propio porque es totalmente translúcido, no tiene cosa alguna en su ser. Quizás una reflexión interesante sería cómo el yo, al articularse dentro y ser opaco, destruye la posibilidad de la libertad. Pero eso tiene una discusión aparte. La nada la sitúa Sartre en relación especial con la angustia. Mi querido amigo Kierkegaard vuelve a aparecer. Es la angustia donde el hombre toma conciencia de su libertad. O si se prefiere, la angustia es el modo de ser de la libertad como conciencia de ser. No hay otra forma de ser libre si no es en la angustia. Ahí está Kierkegaard y está Heidegger. Heidegger también lo afirma. Esta angustia existencial se distingue del miedo, porque no es de algún motivo concreto, y en rigor es angustia de mí mismo. No es que le tenga miedo a algo. La angustia como expresión de mí mismo y de la nada que es la que me habita. La angustia aparece de hecho como un fenómeno de excepción. No es la norma, es la excepción, incluso en la conciencia para sí. La rareza se explica porque la mayor parte de los seres humanos huyen de ella, lo que es una manera de tener conciencia de ella. Él tiene unos párrafos muy bonitos donde él plantea, recuerden a Ortega, porque me recordó mucho a Ortega con la rebelión de las masas. O sea, no es cierto que la mayor parte de los seres humanos buscan la libertad, porque si buscaran la libertad vivirían angustiados. La mayor parte de los seres humanos huyen de eso. Y quizás prefieran un yo, un ego, que haga opaco, y al hacer opaco su conciencia le da una cierta tranquilidad porque le aleja la angustia. Y eso cosifica a la persona. Por eso los títulos, los rangos, lo que sea, las estructuras de poder, brindan tranquilidad porque nos alejan de la angustia. Porque te da un profesor de filosofía, tú sabes, el padre fulano te brinda una estructura que aunque vuelve opaca tu conciencia y todo pasa a girar en torno a ese rol, te aleja de la angustia de estar en la nada como expresión de la libertad radical. Tal es la paradoja de la mala fe. La mala fe es huir de la angustia, huir de la libertad para poder vivir con más tranquilidad. Sartre y muchos autores del siglo XX le llegan a decir, nosotros tenemos una visión muy ingenua de que la mayor parte de los seres humanos quieren ser libres, quieren ser felices. Eso no es cierto. La inmensa mayoría no quiere eso y huye de eso. Tiene terror a ser libre, tiene terror a enfrentar las grandes preguntas, los grandes problemas. La mala fe constituye la primera de las conductas humanas, inmersa en la huida de la angustia y de la libertad. El sistema educativo conduce a eso, la mayor parte de las prédicas religiosas, los discursos políticos de poder, las ideologías, Donald Trump, Milley, y sigan haciendo la lista. Es eso. O sea, tratan de brindar una seguridad, porque casi nadie quiere enfrentar la angustia y la libertad. Entonces se prefiere una conciencia opaca con algo que tú y los demás reconozcan y que te dé un sentido de identidad. ¿Se acuerdan las discusiones que tuvimos sobre la identidad en los seminarios? Esa sería una avenida interesante para brindarlo.
como una huida frente a la angustia que genera la nada, que constituye nuestro para sí y que nos tiene que obligar a ser libres. Ese engaño consciente de sí mismo consiste en huir de aquello que no se puede huir de lo que se es. Porque el gran problema de todo esto, según Sartre, es que no hay forma de huir de la libertad. Es tonto que huyas de la libertad. Te estás engañando a ti mismo. Es como una gran droga de tú no tomar en cuenta lo que está pasando. Huir de eso. Y tratar de acercarte a ser un en sí, como un objeto, y no reconocer la nada que es la constitución misma de nuestra conciencia. Sartre afirma que la temporalidad constituye la estructura propia del ser para sí. Ahí copia Heidegger. Dice, Heidegger tenía razón, es la temporalidad. Las cosas ocurren en un tiempo. La temporalidad es el ser del para sí, en tanto que debe llegar a ser estáticamente. La temporalidad no es, pero el para sí se temporaliza existiendo. Es en la existencia donde el tiempo acontece, en el conocer, en el hacer, en el vivir, en el tomar decisiones. No puede ser sino bajo la forma de temporalidad. Ayer toma completamente a Heidegger. El para sí, surgiendo en el ser como nihilación, como la nada, del en sí se constituye a la vez en todas las dimensiones de nihilación, pasado, presente y futuro. Nos constituimos en eso. La relación propia del ser para sí al en sí es del tipo de conocimiento. La clave de su relación al ser es lo que se llama conocimiento. Ahí hay una defensa de la actividad cognitiva como el fundamento de toda forma de vida, incluso necesaria para el ejercicio de la libertad. Porque si algo él rechaza de la libertad es el actuar a lo loco, por decirlo en buen dominicano. Tienes que conocer para tomar decisiones. Tienes que saber lo que es, buscar conocer las cosas. Sartre sostiene que no hay otro conocimiento que el conocer intuitivo. El razonamiento, el discurso, impropiamente llamados conocimientos, son solo instrumentos que conducen a la intuición. Ciencia y filosofía se fundan en la intuición. Es una propuesta muy arriesgada de mi amigo Sartre, pero él dice al final de todo es la intuición. Y la intuición es esa experiencia primigenia de la apertura de la conciencia al ser en sí de los objetos. Un fenómeno. Figurativamente el ser es la noche. Aquí entra el gran literato. Figurativamente el ser es la noche, dirá Sartre. Una noche que se ve iluminada cuando la conciencia se dirige al ser para conocer. Gustó eso, ¿verdad? O sea, los objetos en sí están en la oscuridad y se iluminan a la conciencia captarlos. La imagen de la luz, de que lo ilumina. Y esa iluminación es la intuición primigenia que permitirá el conocimiento de lo que es la cosa en sí. Así el conocimiento se constituye como la manera por la cual la conciencia se relaciona con el ser, iluminándolo. Eso es precioso, es iluminándolo. Es la conciencia al conocer, ilumina, yo diría, ilumina el mundo, ilumina las cosas. Esta iluminación es la develación del ser por la conciencia. Entonces, la conciencia aporta en cuanto a conocimiento e iluminación, pero al mismo tiempo la cosa en sí, en esa develación, le brinda a la conciencia de sí, de poder entender quién es, y al mismo tiempo el mundo. Y eso es a través del conocimiento. Y es a partir de esta develación que surge la verdad. Eso lo estuve rastreando mucho en Sartre, porque encontré varios comentarios críticos montando esta diapositiva. Y la pregunta es, ¿qué es la verdad para eso? Y la verdad al final es la conciencia que ilumina la realidad
en cuanto a ejercicio de conocimiento. Pero entonces el ser en sí es unívoco. Es finito en su expresión, pero al mismo tiempo detrás está la infinitud de las posibilidades, porque él rechaza el monismo que él llama de la modernidad, y él dice, eso se abre a la relación del tiempo. Ahí recoge a Heidegger. Entonces, por supuesto, que tu apertura al ser en sí de cualquier objeto va a variar en el tiempo. No siempre se te manifestará de la misma manera, pero en cada manera es la finitud, pero infinitud que no impide, o mejor dicho, infinitud que no niega la infinitud de la trascendencia de cada uno de ellos. Lo que es y todo lo que puede ser. Y todo lo que puede ser. Y todo lo que yo diría más lejos, no sé si Sartre estaría de acuerdo, y todo lo que podemos inventar y crear. Es que por eso también me surgía, perdone, te cortamos hoy antes de que acabe. No, esto está buenísimo, por lo menos estamos hablando. No, es la cuestión de la libertad entonces que está vinculada a esa nada, Es la nada. pero es la nada por su capacidad creativa. No, demanda demanda que sea nada para poder tomar decisiones, porque frente a un objeto, frente a un en sí, que no es más que eso, no hay la posibilidad de libertad. Si mi conciencia fuera un en sí, no habría la posibilidad de libertad. La libertad impide que tengamos finitud, impide que tengamos determinaciones. Sí. Entonces, para que haya libertad, según el argumento de Sartre, se requiere que su fundamento sea la nada. Pero entonces la libertad es creativa. Por supuesto, puede ser creativa por eso. En el sentido más profundo de la palabra, puede ser creatividad que hace surgir lo nuevo. Lo nuevo, inventar otras cosas, equivocarse, acertar, etcétera, etcétera. Definida la relación con las cosas por parte de la conciencia, surge la cuestión de los otros. Y aquí entramos en la tercera categoría que maneja Sartre, que son otras conciencias. O sea, hemos hablado de la conciencia, hemos hablado de los objetos, pero dice, hay otros, yo no estoy solo. No es el argumento cartesiano de pienso, luego existe, pero soy yo encerrado en mi cabeza. Sartre lo analiza con la mirada y la vergüenza. Este es una... A los que tengan ganas, lean esto, porque esto vale la pena. Dice, ¿cómo surge la relación con el otro? La relación con el otro surge por la mirada y por la vergüenza. La vergüenza al ser mirado. Siento vergüenza de mí, de lo que soy, pero no es el sentimiento de mí en cuanto solitario y secreto. Vergüenza que implica un observador extraño. Siento vergüenza de mí tal como aparezco ante el otro. Y surgen preguntas y Sartre las maneja. ¿El otro me estará viendo como un objeto en sí? Porque si la única forma de la conciencia de abrirse al mundo exterior es como cosa en sí, ¿cómo me ve el otro? Pero también como yo veo al otro. Entonces al otro, supuestamente, como es exterior a mí, no me queda más que verlo como un objeto en sí. Es un problema, o sea, Sartre nos está colocando en las manos un problema. Y entonces él saca el tema de la vergüenza. Dice, siento vergüenza de mí tal como aparezco ante otro. Esto son muchas las parrafadas que él dedica a esto. Así, el sentimiento de vergüenza me revela la presencia del otro como mirada. Vuelvo y repito, con Levinas aparece lo mismo, es la mirada del otro. O sea, el contacto con el otro es la mirada. Porque cualquier otro contacto implica violencia. La sujeción, el golpeano, es la mirada, el ver al otro. Y no en balde, tantos poetas han escrito de cómo el amor entre dos personas se descubre en la mirada. Es en la mirada. Y dos ojos dos miradas que se ven, tiene una fuerza tremenda. Y la suposición, estoy fuera de Sartre completamente, la suposición de que al mirar los ojos del otro estoy mirando su interioridad. Y tenemos toda una teoría sobre eso.
de que al mirar estamos viendo el interior del otro, a saber, el otro que no es objeto y que temo ser considerado por él como objeto, ese es un problema. Reconozco que el otro no es un objeto, no es como esta taza, pero temo también que él sí me vea a mí como un objeto, genera la discusión del reconocimiento. Y aquí parte una filósofa en esta mesa que dedicó su tesis doctoral al reconocimiento. Y en torno al reconocimiento se debaten en la modernidad grandes autores. Les recomiendo buscar La dialéctica del amo y el esclavo, el problema del reconocimiento. Levinas y el problema de la alteridad. Porque es toda una discusión. O sea, el tema del reconocernos unos a otros en plena igualdad y las consecuencias que eso tiene hoy en día. La relación con los otros genera un conflicto inicial. Mientras que trato de librarme de la opresión de otro, esto es Sartre, este trata de librarse de la mía. Mientras trato de esclavizar al prójimo, este trata de esclavizarme a su vez. El conflicto constituye el sentido original del ser para otro. Y es que se basan en aquella relación primera de la mirada en forma recíproca. La mirada ajena me convierte en objeto de su apropiación, en forma de posesión. Pero hay otra forma de relación. Y recordemos algo que todos los de esta mesa han leído muchas veces. La famosa expresión de Caín. ¿Acaso soy yo guardián de mi hermano? Ahí está el nudo de toda esta discusión. Entonces, hay otra forma de relacionar y Sartre la trabaja. Sartre describe el segundo proyecto actitud, es el amor que se expresa por el lenguaje. Pasamos de la mirada al lenguaje. Él dice, claro que hay una apropiación en la mirada, pero al mismo tiempo está el lenguaje y el amor como experiencia. El amante no desea poseer a la amada. O al revés, el problema de los lenguajes hoy en día es complicado. La amante no desea poseer al amado, como se posee una cosa. Recuerden que todo el machismo descansa en esa vaina. Exige un tipo especial de apropiación. Hay una apropiación, no lo neguemos. Porque andas buscando que seas relevante para el otro. No nos engañemos. Hay una búsqueda de reconocimiento del otro. Desea poseer una libertad como libertad. O sea, yo deseo que tu libertad esté a mi lado, pero que siga siendo libre. Algo que como tarea parece casi imposible. Sartre supone que el amor consiste principalmente en querer ser amado por otro, en conquistar la libre entrega del amor del otro, no en quererle como objeto. Entonces tú tienes en Sartre dos formas de relacionarte con el otro. La forma que viene de la mirada como objeto, ¿quién es ese? Ah, ese fulano de tal. Y la forma que él la ubica en el lenguaje de seducir, de conquistar, de atraer la atención del otro hacia mí, o dejarme seducir, dejarme atraer, en conquistar la libre entrega del amor del otro, no en quererle como objeto. Por supuesto, en el momento que pasa a ser objeto, deja de ser amor y pasa a ser posesión. El ser para el otro sería el objetivar al otro. El ser para el otro en cuanto mirada Sí, es objetiviza. al otro. Que si te das cuenta, el 99% de nuestras relaciones con los demás seres humanos es eso. Ujú. Ya, que si tú vas al banco y tú no vas a seducir al banquero o al cajero. Tú dices, usted es el cajero, aquí también, yo quiero que me dé los 20 euros que vine a buscar, por ponerte un caso. O el estudiante, o el profesor, o el policía, o el vecino. Usted es un vecino y yo lo tengo categorizado como mi vecino. Te dice Sartre, el amor es en su esencia proyecto de hacerse amar. Ahí hay una riqueza tremenda para desarrollar dentro del pensamiento existencialista. Ese es el proyecto, hacerse amar.
De este modo, lo que caracteriza al amante es que intenta convertirse en objeto fascinante, tratando de seducir a la amada o amado, atrayendo y reteniendo su mirada. Eso da para más, ¿ok? Yo nada más lo menciono porque una de las avenidas interesantes del pensamiento sartreano existencialista, especialmente por la división que le establece entre objetivar al otro o amarlo. Interesante, la objetivación viene por la mirada, el amor viene por el lenguaje. Entonces, de alguna manera, el quien quiere ser amado tiene que convertirse en objeto fascinante. Eso puede tener muchas interpretaciones, porque podríamos hablar, entonces esto es una especie de mercado de atracción. O sea, fíjate en mí, que yo valgo la pena. Da para mucho. Este comportamiento, el amor, es el lenguaje, entendido no como palabra articulada, sino en cuanto se refiere a toda forma de expresión. No solo son las palabras, son los gestos, la manera, etcétera, etcétera. Por el lenguaje me entrego al arbitrio del otro. Solo él puede, si quiere, dar sentido a mis expresiones, pero estas tienden a retener su atención y orientar su libertad hacia mí. De alguna manera es como poner como un terraplén donde me acerco al otro por debajo para que caiga solito hacia mí. O sea, retener su atención y orientar su libertad hacia mí. Que al final su libertad se comprometa con la mía de alguna manera. Ya usted sabe, el día de mañana, cuando usted vaya a casar una pareja, usted le pregunta, ¿han hecho que sus libertades se acerquen una a otra? Y entonces paso a mencionar algunos puntos. Primero, sobre la libertad y la esencia humana. La libertad no es definible porque no tiene esencia. Por el contrario, la libertad es el fundamento de todas las esencias porque es la nada. Es precisamente la nada que ha existido en el corazón del hombre y que constriñe a la realidad humana a hacerse en lugar de ser. Es absurdo intentar ser. Lo correcto en el ser humano es hacerse. Y para hacerse tiene que tomar decisiones. Consiste, por tanto, en la misma existencia humana, de la que vale la sentencia de Heidegger, que es el gran principio del existencialismo sartreano. En ella, la existencia precede a la esencia. Y toda esencia es pura ligereza, que se abandona rápidamente porque tienes que seguir tomando decisiones. Me recuerdo ahora con esta afirmación tan tajante, hay un dicho de Groucho Marx, el cómico, que él dice, no, porque yo tengo principios. Ahora, si no te gustan mis principios, tranquilo, tengo otros también. Si te quieres otros, yo tengo otros también. Sí. Entonces, la vida, o sea, la existencia humana en Sartre no se agota en una existencia nunca. Siempre implica un seguir tomando decisiones y avanzando. Es decir, no hay una naturaleza humana. Sartre rechaza siempre todo sustancialismo. Solo es una manera de decir que el hombre se hace eligiéndose. Siempre te tienes que elegir una y otra vez. Te tienes que elegir constantemente hasta que llega la muerte y en la muerte se acaban las decisiones. Punto. La libertad del para sí aparece como su ser. Pero como esa libertad no es algo dado ni una propiedad, solo puede ser eligiéndose. No existe la libertad fuera del momento de ejercerla. No existe algo así como la libertad la tengo guardada en ese closet. No. Siempre es libertad en cuanto se está eligiendo. De ahí que su concepto engloba todas las demás nociones del existente humano. Toda forma de ser del ser ahí en Heidegger o ser para sí en Sartre es un ejercicio de libertad, no una esencia predeterminada. En este punto, Sartre se va mucho más lejos que Heidegger y afirma precisamente la naturaleza prístina, no determinada de la libertad humana. El ser humano es pura libertad porque su fundamento es la nada. La muerte en Sartre es diferente a Heidegger, como situación límite, según la posición de Jasper. Sartre la humaniza.
Para Heidegger la muerte era la posibilidad más propia del Dasein. Es decir, somos seres para la muerte. ¿Para qué usted existe? Para morirse. No hay otro destino. No invente. Usted está hecho para morirse. Para Heidegger la muerte es la posibilidad más propia del Dasein, definido como libertad para morir y libre elección de la finitud. Pero la muerte no es una posibilidad en Sartre, sino la aniquilación de mis posibilidades. O sea, no puedo tener como destino la muerte porque me anularía, estaría anulando lo que soy. Y lo que soy demanda estar vivo para ejercer mi libertad. La muerte es simplemente, dice Sartre, un hecho puro o facticidad derivado de mi contingencia y ser nada, como el nacimiento y afectada de la misma absurdidad. Es absurdo, pero eso es lo que hay. Tú podrás imaginarte lo que tú quieras, pero eso es lo que hay. Es absurdo que hayamos nacido, como es absurdo que debamos morir. Esa absurdidad se presenta como enajenación permanente de mi ser, posibilidad que no es ya mi posibilidad. Es una espera engañosa que quita toda significación a la vida. Sartre insiste que no hay que estar esperando la muerte, hay que estar tomando decisiones. Olvídate de la muerte, porque la muerte es la anulación misma de lo que tú eres. Te tienes que tomar decisiones. Punto. Yo creo que esto ha acabado ya, pero esto sigue todavía. Aunque la muerte no se espera siempre y la libertad se apoya en la nada, debemos ser responsables de nuestra existencia. La responsabilidad sigue también a esta libertad y es concebida por Sartre más que en el sentido moral como una responsabilidad ontológica y abrumadora. Claro, él no puede pretender una responsabilidad de carácter moral porque no se está apoyando en nada en concreto fuera de sí. Entonces, el apoyo es simplemente la responsabilidad como un hecho de lo que soy ontológicamente, como nada, y que es abrumadora. No me da escape, no me permite ser otra cosa. Es que tengo nada. El llenar esa nada con cosas como el yo o el ego es mala fe, es negarte de lo que tú eres. Responsabilidad como conciencia de ser el autor incontestable de un acontecimiento, de un objeto, que carga con el peso de los acontecimientos. La consecuencia esencial es que el hombre, por estar condenado a ser libre, lleva todo el peso del mundo a sus espaldas. Es responsable de sí mismo en cuanto a manera de ser. No hay forma de echarle la culpa a nadie, ni siquiera a Dios. En el caso de él, si le echas la culpa a Dios, está echándole la culpa a una fantasía. Eso no existe. Entonces no se le puede echar la culpa a nadie, ni a nada. Ni a tu mamá, ni a tu papá, ni a tus hermanos, ni al marido, ni a la mujer, ni al jefe. Nada. Es culpa tuya todo. Y tienes que asumir las responsabilidades. En definitiva, el hombre no es más que un proyecto. No existe más que en la medida en que se realiza y no es, por tanto, otra cosa sino el conjunto de sus actos. Y si el hombre se construye constantemente mediante la elección y se define por la acción, solo tiene que ver con una moral de acción y de compromiso, puesto que se compromete mediante la elección. No te puedes enganchar de nada ni apelar a ningún fundamento. Tienes que actuar y lo que hagas es tu decisión. Ya sabía yo que estábamos acabando. Algunas anotaciones. Si se han dado cuenta, mis presentaciones acabo siempre con unas anotaciones o unos comentarios. No he acabado todavía, Alireza. De los 4 autores que hemos visto hasta ahora, los últimos 3, Heidegger, Jasper y Sartre, articulan una interpretación en términos filosóficos. Son 3 filósofos. Kierkegaard no lo es, vuelvo insisto. Que partiendo del fundamento del conocimiento avanza hacia una metafísica que despliega aspectos antropológicos fundamentales. Dicho en sencillas palabras, los 3 parten de una explicación del conocer humano y de ese conocer humano se despliega una metafísica que genera una explicación antropológica. Trata de contestar qué es el ser humano. ¿Qué es el ser humano? El conocimiento parte de la experiencia subjetiva, particular, sobre los fenómenos. A su vez, ese acto devela la naturaleza del sujeto.
es conociendo que nos conocemos. En Heidegger es el ser en el mundo del ser ahí, en Jasper es el conocimiento científico, perdón, y en Sartre es el ser ahí que es develado por el ser para sí. De alguna manera, el énfasis en las evidencias del realismo existencial, esa es una observación que la hago y estoy escribiendo sobre eso. De alguna manera, el énfasis en la evidencia del realismo existencial transita ese mismo camino. Por eso, el realismo existencial no deviene en un dogmatismo o en unas invenciones, sino que trata de apoyarse en el en sí de las cosas. Por eso es tan importante cuando hablamos de las evidencias. ¿Okay? Son evidencias, no es que yo me soñé anoche y aquí somos buena gente, no. Hay que apoyarse en evidencia. Todo conocimiento que no se apoya en evidencia termina siendo fantasía, una novela, una poesía, un cuento, una ideología. Entonces, la búsqueda de Heidegger, Jasper, Sartre, de ese conocimiento es precisamente lo que nosotros llamamos evidencia. El riesgo mayor es quedar atrapado en un subjetivismo que conduce al dogmatismo. Por eso es tan importante determinar la objetividad que es iluminada, así lo define Sartre, por la conciencia, y no hay manera de descubrir la conciencia si no es en cuanto a conciencia del objetivo. Por eso es tan importante el conocimiento, porque es el que nos conduce, conociendo las cosas, a conocer en esa relación. Si el yo es una construcción que es ajena a la constitución de la subjetividad y la subjetividad únicamente es posible como conciencia de algo, es por tanto posible suspender el ego, pero no la subjetividad, como se pretende en las prácticas de meditación. Esto es una cuestión a dilucidar, especialmente con nuestro amigo, con el amigo de Jordi, Pablo de Ors. ¿Es posible suspender la subjetividad? Técnicamente sería la anulación de la conciencia. Yo sí entiendo que tú suspendas el ego, que suspendas el yo, pero suspender la subjetividad, aunque en último término, las tradiciones, parte de las tradiciones orientales, lo que llaman el nirvana, es la disolución del yo, de lo subjetivo. La subjetividad, por definición, está ligada al yo. Está unida al yo. No lo piensas así, Sartre. No suspende la subjetividad, expande la subjetividad. Es una expansión de la subjetividad. La cuestión de la libertad, que en Sartre demanda la nada y la ausencia de toda esencia, y en Levinas el hecho del infinito que supera la pretendida determinación de la totalidad, sigue siendo una cuestión fundamental en toda forma de existencialismo. Toda forma de existencialismo tiene que dar respuesta a la ausencia de las esencias, a la ausencia, a la eliminación de la totalidad y la apertura al infinito o a la nada, como tú quieras llamar. Creo que esta es la última. No. Sí, esta sí es la última. Debido a una pregunta que me hizo uno de los estudiantes de esta mesa, el más avanzado, sobre el ateísmo de Sartre. No diga que no es a domingo, yo estoy hablando. Digo que sí, en el sentido de que pregunta interesante. Sobre el ateísmo de Sartre en relación con el fundamento del existencialismo. Es mi parecer que poco importa. Es poco importa. Da lo mismo que creas que no creas a partir de un planteamiento de esa naturaleza. Ya que independientemente de que exista Dios o no exista, y esto Sartre lo firmaría, no tenemos otro camino que la apertura a lo exterior objetivo y que nuestra conciencia es siempre conciencia del objetivo. ¿Existe o no exista Dios? En eso Sartre está muy claro. Incluso yo no, aunque él dice que es ateo, más que ateo es una persona que no entiende qué hace el existir o no existir Dios en esta discusión. Inmanente, realmente inmanente. Sí, totalmente. ¿Qué le queda al ser humano? Abrirse al en sí, para el para sí, evitar que la mirada del otro lo objetivice y mediante el lenguaje buscar el amor. Y ser libre. Y ser libre es tomar decisión. Creo que esta es la última, me parece. Bueno, jóvenes, gracias por lo de jóvenes. Yo espero que esto no haya provocado angustias en nadie
Mira cómo David se ríe, o sea, me han pedido a Sartre y ahí está el Sartre que mejor he podido servir. Gracias, David. Bueno, jóvenes, quedo en sus manos. No, yo ya he ido haciendo preguntas así. Hombre, yo creo que para nosotros era muy interesante estudiar a Sartre, incluso aunque solo fuera quizá por proximidad geográfica. Yo creo que Alfredo Rubio sí tuvo una influencia importante de Sartre. Me sugieren algunas preguntas. Alguna cuando hablabas también de las evidencias, y en alguna ocasión ya hemos tenido esta conversación de si podía haber algún vínculo con la fenomenología. A mí siempre me ha surgido esta inquietud de si la insistencia de Alfredo en las evidencias podía tener algo que ver con la fenomenología, e incluso él mismo dice que el realismo existencial también es una hermenéutica. Lo primero, sí, toda la corriente existencialista proveniente de la fenomenología implica que la apertura hacia el conocimiento de las cosas en sí es un fundamento objetivo. A mí me gusta mucho, y ustedes lo vieron, cómo lo dice Sartre. Sartre habla de iluminar. Quizás por nuestro trasfondo religioso, esa palabra tiene una fuerza tremenda. Ilumina, nuestra conciencia ilumina. Entonces, en ese sentido, no es subjetivismo, es algo objetivo. Estoy percibiendo las cosas como son, salvo que no tenga un problema físico, biológico, ¿saben? Un problema en la vista o en los sentidos, o sea, pero si mis sentidos funcionan bien y mi cerebro funciona normal, esa es la apertura hacia el objetivo. Y eso tiene que ser un fundamento. Jasper habla de la ciencia. Jasper dice que ese es el territorio de la ciencia. O sea, es la ciencia la que fundamenta todos los demás. En el caso de Heidegger, indica que eso ocurre como la temporalidad misma, el ser en sí en la temporalidad. En el caso de Sartre, en la iluminación. Yo pienso que ahí está el fundamento de lo que yo he leído de Alfredo, ahí está el fundamento de la importancia que le da a las evidencias. Porque si no, se puede convertir cualquier discurso en pura ideología, en pura fantasía, en un amasijo de emociones, en yo creo, no, nada de eso. Lo que sea tiene que salir. Y cuando uno lee la Carta de la Paz es irreductible en ese punto. O sea, las cosas se hablan de cosas objetivas. ¿Ok? ¿De dónde usted vino? ¿Cómo surgió la existencia? No que a mí una cigüeña, no. Son disparates. Vámonos al objetivo. Entonces yo creo que eso es importante y es un punto fundamental en el existencialismo, como yo lo interpreto, el encontrar ese fundamento objetivo. Pero esa nada no es vacía, En Sartre sí. pero no es vacía. Mi genética ya no hace que esa nada no sea vacía. Mi ADN hace que esa nada no sea vacía. Claro, aquí entraríamos en una libertad absoluta o una libertad condicionada. La nada no es vacía. A no Está ser bien, que tiene que está bien. definir la nada. Tiene que definir esa nada. Sí. Hay un librito del ser y la nada. Sí, que Es un tocho así de que... porque no es ni es tan transparente, ¿no? Pues la conciencia no es tan transparente. Está bien, por favor, yo no soy un sartriano, No, yo estoy explicando a Y Sartre. también hay que ubicar, tú has hecho muy bien, porque hay que ubicar a Sartre en su momento, ¿no? Claro. Y también a esos conocimientos de hoy no estaban tan presentes, ¿no? Pero es interesante esta percepción de nada que él tiene. Ahí, Pero él sí. dirá que no, pero es muy oriental es medio budista, medio zen, esta percepción de vacío. Quizás la recibió en parte de Jasper y de Heidegger, que tienen influencia de ese tipo.
Lo que pasa es que ahora Jordi ha cambiado, ¿eh? No sé si es lo mismo, la nada que el vacío. Aquí la nada se refiere a la ausencia de la cosa en sí. Pero la En cosa esa en parte está muy sí, clara. La cosa en sí es lo concreto, lo objetivo. ¿Ok? que aunque no sea Entonces, monádico, No, miren a ver, aquí estamos atrapados en la nada. por cada semana, o domingo. Sí, yo tenía Amigo. una cosa. Primera cuestión es averiguar dónde me perdí. Que espero, Espero que no sea en la segunda o tercera transparencia, sino que sea en la... que espero recuperar cuando relea todo esto. Y ha habido momentos que digo, no sé dónde estoy. Bueno, pero me sale una reflexión que en algún sitio de esa reflexión que voy a hacer estará el error, porque es un círculo cerrado lo que me sale. Y es lo siguiente, la libertad es la nada, pero es una nada que me solicita que conozca, que avance hacia el conocimiento. No, perdón, Domingo, déjame hacer una observación ahí. No me lo solicita la nada, sino que la posibilidad del conocimiento es la nada. Es la posibilidad del conocimiento y de la libertad. ¿De acuerdo? En el momento que yo adquiero conocimiento, lo que estoy haciendo es opacidad sobre esa conciencia que yo tengo. Y si estoy haciendo opacidad sobre esa conciencia, sobre esa nada, dejo de ser libre. Porque si la libertad es la nada y yo la estoy ocupando, dejo de ser libre. Es decir, eso me lleva a una conclusión. El conocimiento elimina mi libertad. Y eso es una paradoja, eso es imposible. Es complicado. Y no sé dónde está el error, no sé dónde está el error, pero me ha salido ese Él no plantea la opacidad en el conocer mismo. Indudablemente el conocer tiene una doble vía. La vía de que desde la nada iluminamos lo conocido y al mismo tiempo reflexivamente me permite descubrirme quién soy yo. O sea, todos hemos vivido, me salgo de sangre, ¿ok? Todos nosotros en nuestra biografía, en algún momento de nuestra vida, no sé en qué año, nos descubrimos. No creo que nadie recuerde exactamente ese momento, porque es un proceso. En la niñez, en algún momento. Dicen los psicólogos que el niño que está siendo amamantado, el bebé, no tiene conciencia de sí, se cree parte de la madre, tú sabes, y va ocurriendo un desapego, incluso un desapego que en la adolescencia es radical, y no quieren saber, yo que he tenido hijos, no quieren saber de los padres y de las madres, nada más quieren saber de un fulano ahí que lo conoció ayer y que está enamorada, y te mandan a un lado. Exacto. Es un proceso de desapego paulatino, pero hay un momento en que ganamos conciencia de sí mismo. Todos en la escuela, y eso varios psicólogos lo mencionan, cuando éramos muy niños, oír nuestro nombre. ¿Verdad que sí? David, presente, tú sabes. El saber, yo tengo un nombre, me llamo David, tú sabes. Y eso incluso cuando uno se relaciona con niños pequeños que te lo ven, ¿y cómo tú te llamas? Porque como que es un ejercicio de que él ya diga cómo se llama, que es una forma de definirse de una manera muy primitiva. Pero no puedo ir más allá, tendría que volver a releer El ser y la nada, hace mucho que no lo leía, tengo que releerlo para encontrarle respuesta a ese problema. Pero la opacidad no está en el conocer, está más en el ego, en el yo, en la mala fe, el negar la libertad. Y la nada es translúcida completamente, no tiene ninguna mancha, no tiene nada, es pura transparencia. Y repito, de la nada, él se va al tema del conocer, pero se va también al tema de la libertad. Él tiene el muñequito bien montado, vamos a ser honestos. Él tiene el muñequito bien montado. Da la impresión
de que él, de unas conclusiones antropológicas, es la impresión que yo tengo, fue bajando, buscando el fundamento a ambas. ¿Cómo conozco? ¿Cómo soy libre? Preguntas que ya se había hecho Kant anteriormente. Kant hace la pregunta, ¿qué puedo conocer? ¿Qué me he dado a esperar? Son las mismas preguntas. Son las preguntas de la filosofía. Y él encuentra eso, y él apela a la nada. No es el vacío, es la ausencia del en sí, perdón, del para sí, de las cosas. Él dice, no puede haber, o sea, si tuviéramos nuestra conciencia llena de algo, no podríamos conocer y estaríamos determinados en nuestra libertad. Claro, él reconoce que en la inmensa mayoría de los seres humanos, lo que él llama la mala fe, tienen su conciencia atiborrada por ideologías, por creencias, y son manipulables. Se les puede manipular fácilmente. Son pocos los que se enfrentan a la angustia de carecer de esencia y de que solamente ejerciendo su libertad es que se puede ser un ser humano. Estoy tratando de ser fiel a Sartre. Sí, no es fácil. Lo que pasa que no deja de ser paradójico que la condición de posibilidad de la libertad sea la nada cuando en nuestras cabezas, sea por prejuicio, sea... Pululan muchas cosas. No, en la nada no hay posibilidad. ¿Entiendes lo que quiero decir? Sí, O sea, no perfectamente. deja de ser una formulación muy paradójica Bueno, esta. Jordi fue más lejos y dijo, no puede ser tan transparente la conciencia. Bueno, sí que había manos levantadas. El Forcada había levantado la mano y David Martínez también ha levantado la mano. David dice que no y Forcada dice que no. Pues tenéis una mano, que lo sepáis. No le tengan miedo a Sartre. Ya la quitaron, ya la- No le tengan Es la miedo a nuestra, Sartre. quita que es la nuestra de él. Hay un momento que Es Alfredo nuestro dice- mouse, creo. ¿no? Sí, estoy ahí. Hay un momento que Alfredo dice, yo soy mi conciencia. Él identifica la conciencia con el yo. Sí, Es decir, y Sartre, en el fondo, está diciendo que soy conciencia. Soy consciente. sí. No dice yo, eso es una conciencia. Jordi, igual no te oyen, ¿eh? Sí, Estás sí, hablando muy... Sí. Dice que igual que él no define un yo, sino que soy una conciencia que se encarna, ¿eh? Vendría a decir, soy una conciencia que tiene espacio y tiempo, y en ese momento y tiempo conoce, empieza a conocer, pero no es un yo, ¿no? Y luego hay otras conciencias. Esto es interesante, esta visión, ¿eh? Porque está muy de moda esto, ¿eh? Ahora de que no hay un yo. Bueno, y que es curioso porque tú has dicho que según Sartre empieza a tener conciencia de qué es cuando al conocer Y eligiendo. y eligiéndose. Sí, sí, para Alfredo asume perfectamente que soy libertad, y yo creo que lo asume con todas sus consecuencias. Lo que yo creo que no asumiría es tomo conciencia de que soy en el acto de conocer, que es el acto de salir en el fondo de mí mismo y conocer las cosas en sí. Porque para Alfredo Rubio la primera evidencia es existo. Y está bien que no pongamos la palabra yo, porque a veces yo creo que nos confunde cuando decimos yo. Entonces él no parte del conocimiento exterior, sino de la primera experiencia de la propia existencia. No en una dimensión o en un nivel cognosciente, sino del patos. Una pregunta a todos ustedes que conocen más de Alfredo que yo. ¿Se puede casi decir que Alfredo recibió más influencia de Sartre que de Heidegger y Jasper? Culturalmente, No lo sé. no sé. Quizá cuando veamos a Unamuno y a Iba Ortega, a decir, él cita a Unamuno cuando dice que escribió esa obra de teatro luego, que es existencialista. Dice, aún no habíamos leído ni Sartre, ni Camus, ni yo había leído a Unamuno. Por lo tanto, él habla de leer a entender- Sartre. Él habla de leer a Sartre, de leer a Camus,
Tendría que comprobar si habla explícitamente de Heidegger. Lo que pasa que no podemos hablar de existencialismo sin pasar por Heidegger, pero habla de Unamuno, habla de Marcel, aunque yo tengo mi teoría personal y creo que es un error. Ahora, Pero lo es por la interesante es saber, proximidad, aquí sí, nos llegaba mucho por sí, proximidad con Francia sí, él y debió por haber estado leyendo proximidad esas lingüística. cosas. Sartre, sí, porque él Sí, habla de superar el absurdo sartreano. Sí, sí, sí. sí, o sea, conociendo lo que conozco de Alfredo y como tú dices, por la cercanía de Francia, pues yo lo veo claramente que en algún momento algo leyó de Sartre, algo leyó de Camus, algo leyó de Kafka, es decir, porque era como la pecera donde él se movía, o sea, Y culturalmente, a Heidegger y todos estos, Leibniz los tuvo que conocer cuando estudió filosofía. me imagino. Seguro, porque eso es lo que se estudiaba en teología, no podía, porque existe algo en vez de nada, esta pregunta que él formula tantas veces está en estos ¿Cómo es? autores. ¿Por qué hay agua en Venezuela? No, porque existe algo en vez de nada. Oh, Es la gran Porque pregunta. para la razón humana es más fácil comprender que no exista nada que no que exista algo. bueno, es una pregunta que abarca toda la filosofía moderna Claro. y parte de la medieval y hasta antigua. ¿Por qué el ser y no más bien la nada? Sí, exacto. Entonces, claro que hay, pero es legítimo preguntarnos por Pero qué existe lo que existe. Pero esta pregunta de que el ser y la nada, el ser no es la nada de Sartre. No, 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 no. no, es Por eso digo que la nulidad del ser. sí, por eso digo que es paradójica esta afirmación de la nada de Sartre. Entiendo la necesidad de la nada como posibilidad para la libertad, pero no es esa nada desde una perspectiva ontológica de ausencia total de ser. Yo te soy franco. En relación al conocimiento, le doy mérito Sí. a Sartre al Muy hablar bien. de la nada por la relación de cuenco vacío. O sea, si estuviéramos llenos, Sí, sí, sí. ¿cómo puedo captar algo? Entonces dice, bueno, para captar algo tiene que haber un vacío dentro de mí que me permita captar algo. Claro, a eso le va dando características, termina hablando de iluminación, de translucidez, etcétera. Claro, esa translucidez y esa iluminación parte del hecho de que nuestros cerebros funcionan bien y nuestros sentidos funcionan bien. Para el que tiene problemas en sus sentidos o en su cerebro, por enfermedades, por lo que sea, no va a haber esa translucidez ni nada por el estilo. Y en el ejercicio de la libertad, eso lo entendí con Levinas, no es posible la libertad si la realidad es totalitaria, es una totalidad. Levinas da el salto y dice, es que la realidad es infinita. Sartre dirá, es que es necesario que la nada sea el fundamento de la libertad. Porque si hay algo predeterminado ya no soy libre. Por eso digo, entiendo. Estoy tratando como de tener una Sí, interpretación sí, sí. benévola de Sartre. Sí, sí, es esa nada Es de eso. las posibilidades que tú decías, Jordi. Soy lo que soy más lo que puedo llegar a ser. Pero eso que puedo llegar a ser, para Sartre es nada en el sentido de un infinito de posibilidades. ¿Y el absurdo sartreano cuál sería? No, el absurdo viene por la muerte. Es absurdo el que existamos y es absurdo que vamos a morir. Para Sartre eso es absurdo. Y critica a Heidegger por eso. Dice, es un disparate que dijo Heidegger que somos seres para la muerte. No somos seres para la muerte. Nuestra condición de ser implica aún no la muerte, las posibilidades, y ejerzámoslas. ¿No? Y ni siquiera una actitud contemplativa de que bueno que estoy vivo. Como mucha gente dice, cada vez que se levanta en la mañana, sigo aquí. O sea, esa no es la idea. La idea es que tengo que ejercer la libertad para ser. No hay otra forma de ser que ejerciendo la libertad, tomando decisiones. Por eso ciertamente es verdad lo que Alfredo alguna vez había dicho, ¿no? Que él toma el sentido opuesto de los existencialistas, porque el planteamiento existencialista de Alfredo es con sentido, no es un absurdo, sino tiene sentido y vale la pena existir, o sea, toma el sentido opuesto. Claro, habría que preguntarle a Alfredo si cómo él justifica eso
Bueno, podría justificarlo al margen de la experiencia del conocimiento. Estoy hablando de la Carta de la Paz y el Sí. fundamento, pero tiene que haber algo al margen de eso. Llámese experiencia de fe, llámese lo que sea, Ah, pero tiene que ser algo porque si no se te agota el sentido en eso primario que es el yo conocer las cosas. Yo creo que para Alfredo es la experiencia de bien, que es lo que hace, que en el fondo es, bueno, ahora ya se ha ido Alberto, que él también había insistido mucho en el seminario, que es la historia 12, ¿no? Que Alfredo, o sea, Alfredo dice el realismo existencial, al igual que toda otra filosofía, ante el problema del mal, que sería la absurdidad y el sinsentido, no tiene respuesta. ¿Por qué no intentamos entre todos buscar algo más sobre el amor en Sartre? Porque Sobre las el pocas amor. cosas que leí del amor me resultaron muy... O sea, él mismo se dio cuenta que estaba enfrentando un problema. sí. Entonces dice, ¿cómo yo con el otro? ¿Cómo se da la experiencia del amor? De la alteridad. Es Sí. que también es verdad que está bien, lo que decías es No digo yo interesante. creo No, que es sí, sí, interesante. sí, sí, porque tú lo has dicho y ahora hablo de memoria y ya no me acuerdo. Hay una metafísica y después vamos a la antropología. A la antropología. Y Epistemología, metafísica, antropología. sí, eso. ¿Puedo En el puedo fondo, intervenir? Ah, ¿Puedo sí, intervenir? Es que por no sí, encuentro el botón de levantar la mano, ¿no? ya. He pinchado todos los puntos. No, es un pequeño comentario que es quizá por donde están yendo muchos filósofos actuales, que es el tema de la verdad. Sócrates y compañía metieron en la filosofía la palabra verdad. Y la palabra verdad, pues ya podéis imaginar que esto ahí, la imaginación bueno, a montones. Y esto, aunque parezca una barbaridad lo que voy a decir, hay tantas verdades y tan cambiantes y tantas formas de entender la supremacía del mundo, de todo, sin contar con Dios, por supuesto, que es el problema de la modernidad, volvamos. Y esto, en ese momento, estamos nosotros aquí enfrascados, ahí que se nos rompe la cabeza. Alfredo se aparta de esto, ¿eh? Lo has dicho con una precisión muy clara, ¿no? que realmente abre un nuevo camino. Alfredo no quería que se dijera que era una filosofía, no lo quería. Tampoco quería que se dijera que era una antropología, pero lamentablemente, Alfredo, es una filosofía lo que estabas diciendo a partir del existencialismo. Era conocedor, sin duda, de Sartre, por supuesto, y de Camus. Muy conocedor. Incluso yo asistí a una conferencia que llamó a un sabio de Salamanca para hablar de Camus y Alfredo estaba disfrutando de una manera loca. Yo que era un mozo de 22 años que venía del huerto y era la primera vez que oía hablar de Camus, por supuesto. Y vi que respiraba una extraña esperanza que le movió toda su vida para gestar el realismo. Fijaros las dos palabras, realismo, ¿eh? Él se mueve con las evidencias, lo has dicho perfectamente, claro, y unas evidencias que son más relativas. Nosotros estábamos hechos a hablar de las evidencias rotundas, ¿eh? Unas evidencias más como aquel que habla de pienso, luego existo, ¿eh? Sí, es verdad que existimos y, bueno, y aquí entonces puedes pasarte 22 horas explicando mi existencia cuando duermo, cuando no duermo, cuando me pongo los zapatos, cuando encuentro a la vecina. O sea, está desmontándonos todo un montaje que a mí me asusta.
Me asusta porque es demasiado nuevo. Me es demasiado nuevo el realismo. Tenemos un problema en el realismo, que lo que nos explicaba aparte no está escrito en libros, están apuntes. Y nosotros tenemos las 22 historias clínicas, que podrían ser 3.000 historias clínicas, que son unas formas de entender la existencia que es tan variada que eso. Y el tema que recorta las 22 historias clínicas es el papá que habla con el hijo. Ay, no, no, Alfredo. No es el papá que habla con el hijo, ¿eh? Es la sociedad, es la mujer, es los hechos diarios que te despiertan este gozo de existir, digamos, estas ganas de estar en el Tajo a través de argumentos no sobrenaturales, que el pobre Sartre y compañía están empeñados en que meter a Dios de maneras, aunque odiándolo, bueno, ay, no, no, por aquí no vamos a abrir caminos. Esto es lo que yo tengo esa especie de manía, ¿eh? Disculpad Sí. mis exabruptos, ¿eh? No, no, ningún exabrupto. David, te doy el turno ahora. Una de las cosas que más temprano en mi vida académica me llamó la atención es que Levinas, perdóname que vuelva sobre él, pero por lo menos no es Juan Bosch, es Levinas, que estoy hablando. Levinas Sí. habla, hace todo un análisis del otro como alteridad. Estamos Sí. hablando de un judío. Y en un momento le da un giro y sigue hablando del otro, pero con O mayúscula. Y es Dios. Y él al final, cuando uno lo lee, dice, bueno, es que al final no hay forma de hablar del otro con mayúscula, sino a través del otro con minúscula. A mí eso me resultó maravilloso, porque estamos hablando de un judío no cristiano. Si él no está hablando de que en Cristo Dios se hace hombre, no, no, nada de eso. Pero él dice, no hay otra forma. O sea, la relación con Dios es una relación de alteridad, al igual que lo es, o sea, de la misma naturaleza que la relación con los demás. Esto viene de la exageración del Génesis. Ahí cuando se hace un lío ahí, que si el hombre quiere ofender a Dios, yo que sé, unas historias que a mí me ponen enfermo, tú. Ya, Y más o menos, hasta hace poco se medio creían. sí, sí, sí. David, Y perdón. No, bueno, en principio, con Sartre, la nada se construye a través de la objetividad, ¿no? Que hay en el mundo objetividad y subjetividad. Pero yo pensaba, ¿qué vigencia tendrá el existencialismo en la generación alfa, donde se ha mezclado ya absolutamente una realidad analógica y digital, o virtual totalmente, ¿no? Donde los dos mundos, entre virtual y real, están absolutamente entremezclados y serán iguales, ¿no? ¿Qué construcción de ser tendremos sobre algo que no sabes muy bien si es objetivo o no es objetivo o es virtual? Añadimos otro parámetro a nuestro entorno, ¿no? El objetivo, el subjetivo y el virtual. Yo con ese mundo, David, no lo he intentado abordar. La mejor vinculación que yo le he encontrado, que yo sé que no es necesariamente la mejor, es volver a Platón, que es con lo que comenzó toda la filosofía. Por lo menos de lo que queda como evidencia, porque comenzó con Sócrates, pero quien deja escrito es Platón. Y el mito de la caverna. El mito de la caverna, releerlo ahora importaría mucho, porque al final dice, no, estábamos amarrados y veíamos imágenes y creíamos que ese era el mundo real. Y él dice, alguien suelta y se desamarra, sale de la cueva y ve el mundo. Entonces, no sé, Sí, sí. quizá estemos llamados, o sea, parece ser que la humanidad recicla y recicla temas, tópicos, y estamos en un momento como la negación de la ciencia,
Señores, al tal Kennedy, que lo quieren nombrar como experto de medicina en Estados Unidos, ya van 70 premios Nobel y una lista de más de 5.000 médicos exigiendo que ese señor no se le nombre ahí. O sea, un tipo que niega las vacunas, que está a favor de tomar, ¿cómo se llama?, cloro para curar enfermedades. O sea, yo no sé si la humanidad está llamada a dar vueltas y vueltas y volver sobre los mismos puntos. Buena respuesta. Sí, sí, sí. Ay, Yo quiero incidir en una manía que el que lo ha estropeado todo es el conocimiento de nuestro cerebro. Esto es lo que he echado a perder todo. ¿Por qué? Porque, claro, con el cerebro ahora se explican tantos misterios, tantas cosas que... uf, y esto convendría que ahora ya perdonáramos un poco a los científicos que llegan a hablar de la inteligencia artificial y no sé cuántas historias, que es pura inteligencia todo lo que estamos hablando, ¿eh? Y inteligencia es conocer, es pensar, es inteligir. O sea que estos grandes filósofos que nos estás hablando piensan hasta un límite, ¿eh? Un límite que se han puesto, un límite perfecto. Antes ponían el límite de Dios. Bueno, y entonces, claro, Santo Tomás y compañía podían hacer lo que les parecía. En cambio, estos han bajado tanto el límite que no cabe ni el misterio. Fíjate. Y es que esto, pues hombre, y claro, yo soy partidario de que cada día se estudie más las formas de funcionar el cerebro, cómo asocia las ideas, cómo recupera la memoria, cómo hace manejar con agilidad la memoria. Es por donde está andando ahora la ciencia médica de la neurociencia que está abriendo una nueva forma de filosofar. sí, sí. No olvidar el humanismo. ¿No? Yo creo que en el fondo es no olvidar el humanismo, ¿no? Hay algo de eso. Bueno, yo espero que Sartre no lo haya desanimado a ustedes, porque tienen una cara como de... No, tengo que decirte que Sartre me ha entusiasmado. Ay, Cuidado, bueno, porque, un momento, no había oído nunca a nadie como a ti y con la claridad y la rotundidad que has hablado. muchas Déjame que te diga esto porque me quito el sombrero y lo que sea. Para gracias. decirte Bonito. que tus aciertos y tus relaciones bueno, para mí te tengo que decir que enseguida que lo volváis a colgar en la red, lo voy a escuchar y voy a tomar otra vez apuntes. Precisamente porque has presentado un Sartre que llega a un tope, ¿eh? Y que fue idolatrado por mucha gente y a Heidegger lo idolatraron y entonces tú has tenido la habilidad de incluso explicar un poco de dónde le venían los genes filosóficos, no solamente los intelectuales, sino de sus antepasados, de sus relaciones con el protestantismo, con yo que sé, con toda aquella pandilla y con todas las opresiones que vivió. Ahora, hablando de Sartre, se ha encontrado esta comedieta que explicó cuando estaba ahí en aquel... estaba no fue un campo de concentración, como os he explicado también, que dice que se encontraba en una Navidad ahí, que ni esperanza ni nada, y a los cristianos se les ocurrió celebrar una especie de auto sacramental sobre el Belén, sobre Jesús. Y claro, y entonces él va y lo escribe uno entero. Y claro, cuando lo terminó le dijeron, oye, tú no crees en Dios. Hombre, sí, no, pero bueno. Y se publicó una vez y lo prohibió que se publicara. Y ahora unos tipos que han investigado lo están leyendo y tiene unos atisbos de trascendencia de narices. En cambio,
dijo, no, retirad este libro, no. Pero las No. personas somos tan complicadas. Y los filósofos, madre mía, madre mía. Empiezan con una canción y terminan con otra. Y empiezan ahí con un sello de autoridad intelectual. Uy, yo cuando veo aquellas autoridades intelectuales ya tiemblo, y digo, ay, mare de Déu, ay, mare de Déu. A mí me divierte un poco, ahora que soy viejo, y leo los libros a trozos, perdónate. Y claro, empiezo a poner unas páginas y yo, y cuando llego a la página 10 dije, espérate, volvamos a leer un poco. Entonces ya termino leyendo a saltitos, ¿sí? Y al final ya termino el libro y digo, ay, qué descanso. ¿Por qué? Porque normalmente cuando uno tiene una idea la tiene que mantener. Y claro, y hacen unos silogismos y unas cosas, y para arriba y para abajo. Y uf, un tema que has tratado así un poco deprisa es la trascendencia y la inmanencia. Sí. Esto Santo Tomás ahí, bueno, se hinchó. Y estos están ahí preocupados con la inmanencia y la trascendencia. Y espérate, que las cosas funcionan de otra manera, ¿no? No pierdas el tiempo ahí casando lo trascendente con lo inmanente. Madre mía, aquí no hay quien lo case esto. Vaya, creo que no ha venido, he visto ningún genio que case estas dos vías. Bien, perdona. Muchas A gracias. ver, Vale. Domingo, que No, también solo- quiere decir no, una cosa. Mi mejor estudiante. Es una observación que me hubiera gustado a mí asistir a una conversación entre Che Guevara y Sartre. Ah, Qué interesante. O Fidel y el Sartre, dos artistas muy, Mejor con Fidel. muy comprometidos y prácticos frente a esa situación de Sartre, ¿no? Me hubiera gustado asistir a esas conversaciones. Yo sé que esa visita implicó muchas conversaciones, la del 60, pero indudablemente el Che era mucho más abierto en muchas cosas que Fidel. Exacto. Claro, Fidel tenía una gran vocación de mando y de que todo descansaba en él, pero el Che era mucho más abierto, incluso hasta con la relación con los Estados Unidos. El Che fue uno de los primeros que dentro de la revolución planteó, no peleemos con ellos, no es buena idea. Oye, ¿por qué lo llevó al África, al Che? ¿Por qué? Para que lo liquidaran, Sí, hubo algo de eso. para sacárselo de encima. Ajá. Muy bien. Cuidado, que la venganza es muy variada en los políticos, acordaros, ¿eh? No sé si leéis el periódico algún día de estos. Muchas gracias a todos, muchas gracias, David. Ya has visto que ha suscitado mucho debate. Nos encontramos el día 24 para hacer un acercamiento ya desde la literatura con Albert Camus. Con Camille, sí. Pues muy buenas tardes a todos. Buenas tardes y gracias por estar con nosotros. Venga, adiós, buenas tardes. Gracias, Gracias, buenas David, tardes. un abrazo. Marcel, Hasta la próxima. Hay un mensaje Marcel. en el chat. Sí, el mensaje dice que, bueno, ahora han puesto otro, pero el que ponía dice